4.0. Específicamente en esta parte de seguridad, contamos con un centro de ciberseguridad, el SIC México, en donde una de las empresas que está aquí presente está participando, que es IPC Services, a cargo del ingeniero Israel Peralta, y que está soportado por una marca muy fuerte en el tema de ciberseguridad, que es Kaspersky, y quienes son los que nos van a dar pues la plática del día de hoy. Es un gusto para nosotros, el CISO Monterrey, darles la bienvenida, y muchas gracias, Israel Peralta, por siempre estar promoviendo estos temas de ciberseguridad, que como les digo es actualmente la transversal del clúster, enfocado en temas de industria 4.0 y transformación digital. Bienvenidos y aprovechen mucho estas conferencias que son de mucho valor para nuestra comunidad empresarial. Adelante. Gracias, Ángeles. Pues le cedemos la palabra a Israel para que nos platique un poquito y presente a nuestro expositor del día de hoy, a Eduardo. Hola, buenos días a todos. Espero no quitarles más de un minuto, nomás para darles la bienvenida, agradecerles que se conectaron a tiempo. Y mi función es presentar a Eduardo Chavarro, el especialista del equipo de respuesta a incidentes para toda la parte de América Latina. Y después de una negociación ahí con su jefe, logramos que nos diera un tiempo, una hora que esperamos que sea de provecho para ustedes, y que nos platicara de su experiencia como una parte de atención de incidentes o respuesta a incidentes. Él tiene especialidad en la parte de manufactura, por ahí me platicó de una incidencia que tuvieron en Latinoamérica, en la parte del sur, no lo puedo platicar yo, y espero que esta plática les sirva para entender dónde estamos parados, cómo pudiéramos ser objetos de un ataque y cómo podemos resolverlo. Entonces los dejo con Eduardo. Eduardo, muchas gracias, te cedo los micrófonos y aquí estoy contigo. Israel, muchísimas gracias a todo el equipo de IPC, del Clúster de Tecnología y también, por supuesto, al Centro de Innovación e Inteligencia en Ciberseguridad de México. Muchas gracias por la invitación. El objetivo, básicamente, es contarles un poco a partir de nuestra experiencia, nuestro trabajo, en términos de respuesta a incidentes, ¿sí? Y cómo podemos enfocarlos a esta industria 4.0 que realmente se ve actualmente tan impactada en términos de ciberseguridad, porque aquellas incidencias, ¿cierto? Todos estos riesgos que vivíamos en el entorno de tecnologías de la información, oficinas, despliegue de servicios en la nube, pues ahora se traslada con mucha más trascendencia, un mayor impacto a los entornos industriales, y eso es lo que queremos compartir en el día de hoy. Agradezco realmente mucho a ustedes la invitación y espero que sea de mucho valor para todos. Empecemos. Entiendo que vamos a cerrar haciendo un recorrido por todas las dudas que tengan, ¿sí? Sin embargo, Israel o el equipo de Cluster, si les parece, si creen que sea necesario detener en algún momento para aclarar alguna duda, por supuesto no tengan problema en interrumpirme. Si estamos hablando, Eduardo, si te parece, iniciar la declaración, es un webinar. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, puede utilizar el chat, puede utilizar el área de preguntas y respuestas, o levantar la mano y yo voy revisando y te voy compartiendo las dudas, ¿te parece? Muchísimas gracias, Israel. Vale, perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos primero a enfocarnos en esto, ¿ok? No es malware, son intrusiones. ¿Por qué? Es importante aclararlo, porque en términos del endpoint, ¿cierto? Las plataformas de seguridad, el antivirus, el anti-spam, spyware, todas estas elementos, ¿cierto? Que nos garantizan algunos esfuerzos de seguridad en las infraestructuras, siempre nos enfocamos en que apareció un malware, haya sido o no detectado, pero nos enfocamos en el malware, y nosotros queremos que hoy se lleven una gran conclusión, y es que no es malware, sino hay algo más, mucho más atrás. Y quiero compartirles este incidente. Ok, empecemos con unas estadísticas, ya pasamos al incidente. Esto es calientito, recién salido del horno, ¿sí? Son nuestras estadísticas para el 2020, en las cuales se pueden dar cuenta ustedes que el mayor número de incidencias en las cuales atendimos durante el 2019 se presentó en el sector industrial, ¿sí? Seguido por el sector financiero. Tengan presente que en el sector financiero es donde están los recursos económicos, ¿cierto? Y que siempre estaban enfocados como el principal
objetivo de ataque de los cibercriminales o de los adversarios, pero han mutado, se han movido a la industria porque en la industria han visto otras oportunidades. Así que es importante aprender de estos adversarios, ¿cierto? De sus técnicas de ataque para garantizar, ¿cierto?, que los esfuerzos de inversión en ciberseguridad estén ajustados a tus reales amenazas. Y esto es importantísimo. Yo no puedo adquirir tecnología porque sí para implementar, porque me han dicho que es la mejor solución, ¿sí? Sino que tengo que entender qué riesgos tengo, a qué me estoy enfrentando y respecto a esos riesgos voy a implementar mis estrategias de ciberseguridad. Dato interesante, tenemos para el 2019 el número de incidencias en la región se hizo menor frente a otras locaciones a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de que es un número relativamente bajo, la cantidad de servicios son realmente muy altos y aquí no se incluyen aquellos en los cuales estuvieron haciéndonos algunas consultas específicas donde no se generó un servicio, ¿cierto?, sino que una asesoría en términos de ciberseguridad. Démonos cuenta que dependiendo de las verticales, ¿cierto? En términos de industria, tenemos la industria petrolera o de combustibles, el sector gubernamental, telecomunicaciones, los sectores de tecnología de información y por supuesto el sector financiero. Y cada uno está siendo impactado de una forma diferente, con un alto número respecto a 2019 y este 2020 también altísimo para el ransomware o este software que secuestra la información. Vamos a verlo un poco más adelante. Unos datos interesantes, el 31%, ¿cierto?, de los incidentes en los cuales tuvimos un foco o atención, se presentó en lapsos de días, pero dense cuenta que tenemos algunos que duran meses, ¿sí? Después de la investigación, identificamos que aunque fueron identificados hoy, agosto, llevan 3 meses, 4 meses, tal vez un año dentro de la infraestructura. ¿Y cuánto toma la remediación? Hay remediaciones que se pueden hacer en horas, pero esto va a depender del tipo de incidente, ¿sí? En general, toman semanas, y toman semanas porque se debe cumplir todo un ciclo en el cual identificamos, contenemos, ¿cierto?, erradicamos, recuperamos y aprendemos de los incidentes. Entonces, esto no es una cosa que sucede de un día para otro. Hablemos de un incidente o de por qué generalmente son solicitados nuestros servicios. Nuestros servicios son solicitados en esto que ustedes ven a la derecha de sus pantallas. Básicamente, un ransomware, ¿cierto? Entonces, tu información es cifrada, recibes una ventana en la que te dicen, ¿quieres volver a ver tu información? Págame, ¿sí? Y los pagos van desde $300 hasta $10,000, $11,000, dependiendo de lo que el mismo atacante haya evaluado sobre tu infraestructura. Ellos tienen un equipo que se dedica a evaluar cuánto deberías pagar, ¿sí? Y aprenden de ti y te llevan a hacer el pago. O también lo podemos ver aquí cuando se identifica una fuga de información. Una base de datos privada, confidencial, está expuesta en un servicio público. Tal vez te están pidiendo dinero para no exponerla, o ya está expuesta, ya la conoce todo el mundo y te enteraste porque ya se hizo pública. O un adversario persistente avanzado que alguna de tus plataformas de seguridad o tal vez un elemento de gobierno te advirtió que fue detectado dentro de tu infraestructura y tienes que empezar a investigar. O tal vez porque tus servicios de manufactura empezaron a trabajar de forma inadecuada, ¿cierto? Empiezan a generarse denegaciones de servicio en términos industriales, es decir, las plataformas ya no operan, ¿sí? Dejan de trabajar y vamos a enfocarnos exclusivamente en aquellos. Vamos a hablar qué es lo que sucede antes, ¿sí? Nos encontramos en que aquí ya pasó algo y allí es donde se dispara el incidente, pero realmente, ¿qué hemos encontrado nosotros? Primero, que hay servicios inseguramente expuestos o al alcance, ¿sí? Pueden estar en internet o pueden estar al alcance de terceros y estos terceros no tienen estrategias de ciberseguridad, lo que facilita que un atacante los utilice como intermediarios para llegar a nuestras infraestructuras y comprometerlas. ¿Qué es lo que más se ha visto? Por supuesto, el escritorio remoto, RDP, ¿cierto? El escritorio remoto, este servicio de Microsoft, que permite acceder a los sistemas como si estuviéramos frente a ellos, pero utilizando enlaces de telecomunicaciones con largas distancias. Servicios como SMB, el servicio popular que utiliza Microsoft para compartir archivos y carpetas, lo hemos encontrado expuesto, inseguramente expuesto, y es de los más atacados.
Los mismos OPC, ¿cierto? Estos sistemas de comunicación para infraestructuras críticas que gestionan, ¿sí? O que interrelacionan toda la información respecto a los datos de mis sensores, actuadores, PLCs, en fin, una gran cantidad de servicios. Y aquí resaltamos que no se trata de que RDP esté en el 3389, ¿cierto? Que es el puerto, el valor técnico por defecto, porque a los atacantes no les interesa buscar ese puerto, a ellos les interesa hacer escritorio remoto. Si tu medida de seguridad es cambiar el número del puerto, ellos te van a encontrar, ¿ok? ¿Qué pasa después? ¿O qué pasa cuando encuentran estos servicios? Implementan técnicas de fuerza bruta, ¿sí? Pruebo usuarios y contraseñas hasta que doy con un valor que me da acceso. Ataques de diccionario, ok, hay un diccionario expuesto y tal vez tiene contraseñas comúnmente usadas o por defecto que utilizan algunos sistemas. Y esos casos en los que ya han sido vulnerados datos son expuestos de acceso público y tal vez la contraseña que yo utilizaba, que estaba tranquilo, que era segura, que llevaba una configuración segura, fue expuesta ya en un caso de vulneración de datos que tal vez no dependió de mí, pero ya la pueden estar usando para acceder a mi sistema. ¿Qué sucede cuando consiguen el acceso? Enumeran, ¿sí? Un procedimiento que se llama enumeración es reconocer la infraestructura para ver cómo pueden aumentar el impacto, a dónde más pueden llegar, si pueden saltar de un segmento a otro, conseguir ampliar y hacer el mayor daño posible. También tenemos técnicas como el phishing o el watering hole, ¿cierto? Son clásicas y las vivimos todos los días, nos llega un adjunto, un mensaje que no esperábamos, que quiere buscar datos. Y el watering hole básicamente es el compromiso de un servicio web, ¿cierto? De una página que es altamente concurrida en la cual la logran comprometer, ponen allí una pieza de código adicional y cada vez que tú navegas lo que estás haciendo es descargándola y tal vez comprometiéndote. Y no podemos descartar porque ha cobrado altísima relevancia el tema de los servicios vulnerables, ¿sí? Es decir, específicamente aquellos que una vez explotados por el atacante le dan acceso a los sistemas, acceso total a los sistemas, ejecutando comandos, ¿cierto? Facilitándole las cosas. Y esto ha sido realmente de altísimo impacto en todo tipo de infraestructuras. Este es un caso interesante, que es una fotografía, y es una fotografía de muchos casos que hemos visto, porque el atacante siempre lleva el mismo accionar, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos que desde marzo de 2019, ¿cierto?, hasta mayo de 2020, hubo un escaneo constante de servicios en Internet, desde Internet, ¿cierto?, a servicios que estaban expuestos. Normal, si yo expongo algo en Internet, en 5 minutos empiezo a recibir intentos de conexión o posibles ataques. Pero el 2 de mayo sucede que alguien desde un servicio de VPS gratuito, ¿cierto? Uno de estos servicios como Amazon Web Service, pero es un servicio gratuito de Virtual Private Service, accede a la infraestructura con un usuario conocido, o sea, no hace ningún ataque, él sabía el usuario y la contraseña, ¿cómo lo consiguió? Tal vez por aquí lo logró conseguir en todo este escaneo, o tal vez un phishing, ¿vale? Pero logró acceder a un servidor Windows 2003 con un escritorio remoto expuesto, 2003 fuera de soporte, actualizado con todos sus parches de seguridad, pero aún así simplemente necesitó usuario y contraseña. Y empezó a ejecutar una serie de actividades que le permitieron desactivar las plataformas de seguridad, reconocer la infraestructura y llegar y empezar a saltar de máquina en máquina para seguir comprometiendo muchas más máquinas. ¿Cuál fue su principal objetivo? Encripción de datos. El ransomware se enfoca en cifrar datos y pedir un pago, ¿cierto?, por este secuestro de información. ¿Dónde se pudo haber detectado? ¿Dónde creen ustedes que se detectó esta situación que ya alertó a las personas? ¿Sería aquí, en este escaneo? Alguien dijo, hey, estos escaneos representan que algo tal vez está mal expuesto, o verifiquemos si está mal expuesto. Este acceso sería... Generalmente pudo haber sido, bueno, importante aquí, este personaje, este atacante, entra el 2 de mayo a cerca de las 11 de la noche y se mantiene conectado en este sistema que le da acceso a la infraestructura interna hasta mayo 3 a las 00:16. ¿Sí? Cerca de 2 horas tuvo para hacer todas las actividades que quiso. ¿Dónde lo pudimos haber detectado? Tal vez aquí, ¿cierto? En este servidor.
cuando encriptó archivos, siempre y cuando en este servidor hubiese información relevante para la operación, ¿cierto? De tal forma que alguien se hubiera dado cuenta que esos archivos que estaban allí eran importantes y no estaban funcionando. O tal vez aquí, cuando se cifró la información de este servidor, nuevamente, si la información que estaba allí era relevante y constantemente validada. Pero generalmente se detecta aquí. Y esto ya es 24 horas después, casi 24 horas después. ¿Por qué? Porque esta persona que estaba sentada en esta estación de trabajo, haciendo sus labores, de un momento a otro empezó a perder su información. Y aquí se genera el alertamiento porque ya vieron aquí el malware actuar. Pero vean todo lo que sucedió atrás. Ahora preguntémonos, esto es TI, ¿cierto? Esto lo puede vivir cualquier infraestructura. ¿Qué pasa si desde estas máquinas hubiese un acceso a una tecnología de operación, ¿cierto? A un entorno industrial? Tal vez el atacante no se hubiera centrado en cifrar información, sino hubiera saltado esta infraestructura, tal vez para cifrar información allí, o llevarse secretos, o torpedear la operación, en fin. Es decir, dense cuenta todo lo que hizo el atacante antes de que fuera detectado acá. ¿Y qué tal si estuviera conectado desde mi infraestructura de tecnología de información a mi tecnología de operación? Aquí es importante hablar entonces de la cadena de la muerte, que es una metodología, ¿cierto?, que se implementa para identificar los pasos que vive un atacante para comprometer una infraestructura, ¿cierto? Entonces, primero un reconocimiento, me hace escaneos, valida en redes sociales, obtiene información de mi infraestructura sin estar dentro de ella. Todo lo que yo tengo expuesto, ¿cierto? Porque debo ser público en algunas cosas, debo proveer servicios. Define cómo va a dirigir su ataque hacia mí, ¿cierto? Las herramientas que va a utilizar, una entrega, cómo lo va a hacer, phishing, wobbling hole attacks, vulnerando servicios expuestos. Explotar debilidades, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer instalación y modificación de sus elementos que le permitan obtener un control. Este C2 se refiere a que una vez instalado va a estar comunicándose ese malware con el atacante para recibir instrucciones. Y una vez que reciba instrucciones va a actuar dependiendo de los objetivos del atacante. Esto es de tecnología de información, de TI. Todas las industrias lo viven. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo convertimos a las infraestructuras críticas o a esta industria 4.0? Se ha definido, ¿cierto?, una segunda etapa. Es decir, siempre o la mayoría de las veces hay una primera etapa que se enfoca en TI. Y una vez que llegan a TI, saltan hacia mi tecnología de operación, hacia mi infraestructura crítica, hacia mis PLCs, hacia mis estaciones de ingeniería. Y aquí ya se vive de otra forma. ¿Por qué? Porque tienen que aprender, entender, probar, desarrollar. Tienen que hacer el menor ruido posible y lo tienen que hacer de una forma totalmente efectiva, sin impactar, para no ser detectados. Esta es la cadena de la muerte, por ejemplo, de una amenaza que se llama Trisis, fue llamada Trisis o Tricon, que lo que hacía era comprometer desde TI, llegar hacia la tecnología de operación, pero su foco específico estaba en los sistemas SIS, ya que hay algo muy importante. El SIS se refiere a Safety Instrumented Systems, es decir, no es security, no es seguridad, es safety, es la seguridad de las personas, ¿cierto? Y su principal objetivo era dañar estos sistemas, ¿cierto?, para comprometer la integridad de los operadores. Entonces, ya no estamos hablando de robo de dinero, de robo de información privilegiada, aquí ya estamos hablando de un impacto mucho más crítico. ¿Cómo se consigue detectar este tipo de situaciones? Si yo no veo, no detecto, y si no detecto, no sé cómo voy a actuar, es decir, tengo que monitorear. ¿Por qué? Vamos a tratar de vivir respecto a ese kill chain, algunas de las etapas, ¿cierto? Entonces estamos hablando aquí del acceso inicial. Este atacante, ¿cierto?, que está en el área de TI, que ya logró comprometer aquí o que tal vez llevó una máquina y la puso allí, ¿cierto? Entonces está tratando de entrar en el entorno de infraestructuras críticas, en el entorno industrial. El acceso inicial, aquí pues vemos como una serie de pasos que automáticamente está tratando de hacer, pero básicamente en los primeros pasos tenemos el compromiso de una estación de trabajo de ingeniería, ¿cierto? Replicación a través de medios extraíbles, es decir, que una vez está
aquí en la zona de TI, él trata de utilizar diferentes técnicas, no necesariamente tiene que tener acceso desde aquí hasta acá, porque con una USB que llegó a este equipo puede saltar aquí y comprometer este equipo, ¿vale? Y ejecución de usuarios, ejecución de comandos. En este primer paso, la estación de trabajo de ingeniería ha sido infectada con un troyano. Aquí ya este atacante tiene control sobre esta máquina. ¿Y con qué va a proceder ahora? Su siguiente paso es una conexión desde esta máquina hasta la cual él tiene control para recibir los resultados y enviar instrucciones. Viene un tercer paso, ¿cierto? Que es el adversario ya tiene el control total de una máquina que pertenece a el área de operación. ¿Vale? Estamos en acceso inicial, ya consiguió su acceso inicial. Ya tiene control total sobre esta máquina, ahora su objetivo es descubrir todo lo que hay alrededor. ¿Cómo lo hace? Ejecución mediante interfaz de línea de comando, descubrimiento de sistemas remotos y escaneo de servicios. El adversario, ¿cierto? Ya como tiene control en esta máquina, empieza a hacer lo que hacemos todos generalmente. Yo quiero saber qué equipos están conectados a la red, a qué otras áreas tengo acceso y básicamente empieza a descubrir toda la infraestructura de este segmento. ¿Listo? Y tal vez generalmente, y esto es muy común, utiliza digamos unos exploits, unas técnicas muy sencillas de tomar control. La más común, Eternal Blue, la misma que utilizaron para este ransomware Mimikatz en 2017, empieza a desplegarlo, pero afortunadamente los sistemas están actualizados y protegidos, es decir, no lo consigue, ¿vale? Pero generó la actividad. Si yo no monitoreo esa actividad, no sé qué está pasando allí, ¿cierto? Si no tengo visibilidad, no voy a saber cómo actuar. Sigue su investigación el adversario y se da cuenta que este equipo al que intenta llegar, ¿cierto? La estación de trabajo del operador, no tiene debilidades, sin embargo, se atreve a probar fuerza bruta, lo ven ustedes aquí, usuario, OS y diferentes contraseñas. Si las contraseñas no son seguras, va a conseguir llegar a ese sistema, ¿cierto? Y una vez que consigue llegar a ese sistema, evalúa qué servicios hay allí. Este es un caso en el cual encontró el servicio de escritorio remoto expuesto y el escritorio remoto lo que permite, ¿sí? A pesar de que ya tiene acceso mediante línea de comandos, pues el escritorio remoto da visibilidad y una mayor visibilidad. Se puede ver qué es lo que está manejando allí. Una vez que accede se da cuenta que esta máquina está operando, ¿cierto? Tiene sensores, actuadores, elementos de acción de la infraestructura crítica. Finalmente, ya que sabe que esto está conectado a una serie de elementos, ¿cierto? PLCs, sensores y actuadores, se decide por atacar, ¿cierto? O obtener el mayor valor de información respecto a los PLCs, ¿vale? Y recuerden que los PLCs son simplemente un sistema que generalmente está protegido por un usuario y contraseña, pero en muchos casos se dejan estos elementos por defecto. ¿Por qué? Porque no hacen parte, digamos, de la estrategia de seguridad. Finalmente, el atacante, que ya vimos todos los pasos que ha seguido, toma el control del PLC y desde el PLC puede llegar a obtener información del sensor y del actuador, que en este caso es una bomba, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de ser de esto? El sensor está allí porque define niveles y a partir de los niveles el PLC, ¿cierto? Toma acción sobre los actuadores, las bombas, no sé, sistemas de refrigeración, de calentamiento, ¿cierto? Entonces aquí es cuando el atacante define su impacto. En este caso su impacto va a estar dirigido a manipular y disminuir, ¿cierto? O acabar la operación de los sistemas. ¿Cómo lo consigue? Aquí ya no estamos hablando de malware, aquí ya estamos hablando de que él aprende del entorno y establece que el límite, ¿cierto? Bajo el cual tiene que empezar a operar la bomba es tal vez 20, no sé, llamemos 20 grados centígrados. Entonces él viene y manipula ese valor y dice, no, tiene que empezar a actuar por debajo de 0 grados centígrados. Es decir, en todo momento puede estar operando esa bomba hasta el nivel que consigue unos valores de impacto, pérdida de productividad de ingresos, daños a la propiedad, ¿cierto? Vean, esto es todo lo que está viviendo un atacante y lo que hace, y realmente lo hacen así.
¿vale? Si yo no tengo visibilidad, si yo no tengo cómo ver estas actividades, porque dense cuenta que hay algunas en las que hay malware, pero hay otras en las que no, pues no sabré cómo voy a actuar. Esta es una línea de tiempo en la que vamos a tratar de ir de abajo hacia arriba, entendiendo cada uno de los pasos que hizo el atacante, ¿cierto? Y cómo en este sistema centralizado vamos a poder decidir, ¿cierto? Desde el mismo sistema qué hacer y nosotros elaborar estrategias. Entonces, en los pasos 2 y 3 que veíamos, ¿cierto? Aquí está diciendo, mira, se ha detectado un nuevo activo con esta dirección IP. Ha habido un acceso no autorizado mediante el protocolo TCP. Y hay signos, señales del uso de una herramienta tipo troyano. Ok, entonces, si yo lo detecto en esta etapa, ¿qué debería hacer? Ah, ok, hay un nuevo activo. ¿Tengo una ventana de mantenimiento o una autorización para que llegue un nuevo activo? No, ok, entonces si llega un nuevo activo y no hay autorización, de una vez lo vamos a aislar, lo vamos a contener, no vamos a darle la oportunidad de trabajar en el entorno, ¿cierto? Y ya empiezo a ver signos de actividad maliciosa, ok, también nuevamente vamos a aislar esta máquina porque está actuando de una forma pues no permitida. Vamos a la siguiente, ok, escaneos, ¿cierto? Estuvieron detectando, buscando qué más había en la red y interacciones, múltiples interacciones en la red, ok, este es el punto 4 y sobre ese rastreo pues nuevamente vamos a bloquear la fuente del análisis, cómo la podemos aislar basado en la infraestructura de red, ¿cierto? Entonces en el switch o en el router empezamos a crear rutas y lo aislamos mientras procedemos a llegar a las instalaciones a validar qué es lo que sucede. En el quinto punto, ¿listo? Nuevamente, signos de actividad maliciosa. Vale, seguimos bloqueando los orígenes. Signos o señales, ¿cierto? De fuerza bruta para tratar de obtener las credenciales de la estación. ¿Cómo deberíamos proceder allí? Nuevamente, nos enfocamos en detectar el origen para contenerlo, pero es importante que evaluemos, ok, ¿cómo es el usuario y contraseña de este sistema? Si es seguro, ¿cierto? ¿Lo tienen todos o solamente el operador? ¿Cómo empezamos a elaborar una estrategia frente a esto? Escritorio remoto está siendo autorizado, siendo accedido. Ok, ¿lo requerimos? ¿Debería estar allí el escritorio remoto? Todos los servicios tal vez estén vía web o vía OPC o vía otra tecnología. El escritorio remoto es realmente requerido y es uno de los principales factores de ataque. Factores de ataque. Y así podemos ir sobre cada una de las situaciones detectando, ¿cierto? Sobre esa misma detección estableciendo estrategias, pero nuevamente, lo que yo no veo, no lo controlo. Y lo que no lo controlo, si hay un impacto, ¿cierto? Un atacante allí, no lo voy a poder erradicar. Necesito investigar, pero lo más importante en infraestructuras críticas no es tanto la investigación, sino el monitoreo permanente. Entiendo mi infraestructura, sé cómo actúa y sé cuándo hay anomalías. Y dense cuenta en estos últimos pasos que aquí no hay malware. Aquí estamos hablando de que se accedió, por ejemplo, a una bomba y se cambiaron los valores, el PID, ¿cierto? Que se refiere a integral, derivada o promedio, ¿vale? Con los cuales él toma decisiones. Ahí no hay malware, ahí hay un cambio de un valor, ¿sí? Entonces, ¿qué tan cambiante debería ser este dispositivo en el tiempo? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Una de las formas, pues por supuesto, con nuestras tecnologías, pero también lo podemos hacer mediante Yara. Tal vez algunos lo hayan escuchado, pero Yara es lo llaman aquí la navaja suiza para identificar patrones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Entonces, en técnicas o términos de respuesta a incidentes, de cacería de amenazas, ¿cierto? O de análisis e identificación de malware, nosotros obtenemos una muestra de un malware, pero sabemos que el malware, primero, puede ser recientemente diseñado y no ser tan fácilmente detectado. Puede estar orientado a cambiar parámetros, ¿cierto? No a hacer actividades específicamente maliciosas. Entonces, sobre ese malware, nosotros hacemos un análisis, una validación, pero lo que permite Yara es no ser tan profundos. No estamos hablando de ingeniería inversa, de técnicas sofisticadas, no. Es lo que el mismo malware puede decir. Entonces, el nombre del archivo, el contenido del archivo, ¿sí? Si yo trato, por ejemplo, de abrir con el bloc de notas un archivo ejecutable, siempre van a aparecer por allí unos caracteres y tal vez esos caracteres me definan
los elementos que están asociados al malware, ¿cierto? Y mediante Yara, que es una aplicación que genera una serie de reglas para identificar patrones, nosotros construimos estos patrones, ¿cierto? De tal forma que decimos que aquellos archivos dentro de mi infraestructura que tengan estos rastros están asociados al malware. Entonces debo, primero que todo, generar unas reglas, ¿cierto? Unos patrones realmente válidos, porque yo aquí debo garantizar que solo me dé verdaderos positivos y evitar completamente los falsos positivos, porque donde yo permita que haya falsos positivos allí, puedo de alguna forma dirigir los esfuerzos de búsqueda de una forma inadecuada, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente vamos con monitoreo, vamos a tener que hacer algunos despliegues sencillos en infraestructura para tratar de identificar dónde más puede haber estado el malware, ¿cierto? Y por supuesto el atacante, en un entorno en el cual no puedo apagar nada, ¿cierto? Ya no es como TI, estamos hablando de operación, aquí no puedo apagar nada, todo tiene que seguir en operación y yo tengo que rastrearlo rápidamente para identificarlo, contenerlo y erradicarlo. Hablamos de mientras vivimos un incidente que podemos hacer, ¿cierto? Por supuesto, el monitoreo es algo de preparación de antes, ¿sí? Tener la visibilidad de todo mi entorno de tecnología para ver en dónde están sucediendo cosas que puedan ser anómalas, entender mi infraestructura, ¿sí? Es decir, si alguien llegó y apareció un nuevo activo, ¿cierto? Una nueva IP, una nueva máquina, resulta que es en una zona que yo tengo totalmente apartada, en la cual solamente hay PLCs, actuadores, sensores, tal vez una unidad de control numérico, no sé, y aparece un PC, pues ahí rápidamente yo sé que algo no está bien, ¿no? Y puedo empezar a actuar sobre ello. Pero yo también puedo ser proactivo y entender mis amenazas, y si no existen, proponerlas, a ver cómo voy a enfrentarme a ellas, ¿cierto? Entonces este es un caso práctico de modelamiento de amenazas basadas en los sistemas de control numérico que quiero compartirles. ¿Qué son estas máquinas? El CNC son sistemas de control numérico que a partir de una serie de valores numéricos, ¿cierto? Unas coordenadas y unas definiciones, generalmente producen algún resultado de manufactura. Entonces, es una máquina que me diseña otras máquinas o otros elementos o piezas específicas. Este es el resultado de un análisis que nuestro equipo de especialistas desarrolló respecto a unos dispositivos de control numérico. ¿A qué se refiere? Hablamos de que hay un diseño de producto, ¿cierto? En el cual se establecen, ¿cierto? Todos los patrones, los diseños, los planos, ¿sí? Para la definición o para la construcción de un producto, ¿sí? Ese diseño, pues por supuesto, se refiere a papel y lápiz, pero también a todos los elementos que van a ser cargados en este sistema, de tal forma que me produzca o que me construya desde un tornillo hasta partes finales del producto. De tal forma que a partir de esto que yo integro en este sistema de control numérico, tenga tornillos, tenga los planos de un avión, ¿cierto? Tenga cabinas, tenga turbinas, tenga todos estos elementos con los ajustes específicos, 8.8, que sea milimétrico, que las dimensiones sean XYZ y que sean justas, porque es que esas dimensiones no son un capricho, sino son calculadas, ¿vale? ¿Qué vio aquí nuestro equipo de especialistas? En primer lugar, que hay diferentes fabricantes para este tipo de sistemas, ¿cierto? Que un sistema de control numérico es básicamente un PLC, una unidad, un control lógico programable, ¿cierto? Que actúa de acuerdo a unos parámetros, a unas tablas que se definen unos valores numéricos. Que dentro de esa evolución a la industria 4.0 tienen servicios de red, de Ethernet, ¿cierto? Entonces ya tienen una dirección IP, incluso ya son más avanzados, se utilizan IP versión 6, cuentan con servicios propios, es decir, ya no tengo que acercarme a ella porque tiene un servicio web
incluido, entonces yo remotamente puedo parametrizarlo, incluso le puedo hacer ajustes de seguridad, así como lo vivimos hoy en día, por ejemplo, con las impresoras, ¿no? Las impresoras llegan, las coloco en mi casa, ni siquiera las conecto a la red, y yo puedo mandar a imprimir desde mi celular, desde mi tableta, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ella ya tiene todas estas capacidades. Pero algo interesante es que todas, o la mayoría, utilizan G-Code, ¿cierto? Ejecutan G-Code. ¿Qué es G-Code? G-Code es básicamente una parametrización basada en coordenadas, ¿sí?, que define cómo van a actuar los elementos dentro de este sistema de control numérico. Ok, entonces si yo consiguiera algún sistema que trabaje con G-Code, podría entender, ¿cierto?, y modelar mis propias amenazas sin tener que adquirir estos sistemas tan costosos. Y en mi caso, yo tengo un sistema con G-Code en mi casa. Esta es una impresora 3D, $300, que utilizo para imprimir cosas como esta que ven aquí, pero también ahorita durante esta situación de COVID, pues la utilicé para imprimir mascarillas, ¿cierto?, para proteger a mí y a mi familia. Y es algo que tengo en mi casa que me ayuda a definir algunas partes, o sea, es más un hobby que una necesidad, pero en este momento también utiliza los mismos sistemas que tienen estos de aquí. Es decir, que yo para validar riesgos aquí podría evaluarlos desde mi casa con una inversión realmente muy, muy baja. En términos de los sistemas de control numérico, ¿cierto?, y de G-Code, ¿qué podría salir mal? Entonces, aquí estamos viendo un sistema de control numérico que va a ejercer una serie de acciones sobre una calabaza, ¿vale? Pues una calabaza es algo muy, o sea, no es fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué podría pasar allí? Nada crítico. Espero que puedan ver el video. Entonces, básicamente, este torno, este taladro, tiene unas definiciones en las cuales tiene que ejercer una presión y bajar, ¿vale? Y al llegar abajo, pues ya cumple su objetivo. Sin embargo, a alguien se le ocurrió poner una instrucción en el soporte, en la base, para que se moviera horizontalmente, de tal forma que produce el daño, ¿cierto?, el daño del sistema, ¿vale? Entonces, pensando en eso, ¿cómo se podrían ver debilidades en un sistema de control numérico? Nuestro equipo definió una serie de estrategias para identificar cómo modelar esas amenazas. En primer lugar, como ya lo vimos en el video, el daño de los componentes del sistema, de los productos o de los instrumentos. Pensemos en que se está elaborando tal vez una pieza reforzada en metal que va a sostener una aeronave, ¿cierto? A partir de no sé, de los planos, y de alguna forma alguien logra modificar ese código y hace que se mueva intempestivamente y se produzca el daño, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede producir allí? Denegación de servicio, podemos dañar y quedarnos sin infraestructura y esperar a que venga tal vez el servicio técnico o que toque comprar algunas piezas para recuperarlo, ¿cierto? Ataques, ejecución remota de comandos, tomar control de los sistemas, suplantación, ¿sí? Suplantación de los sistemas en términos de que se consiga cambiar tal vez el código o se puede hacer pasar a alguien por uno de estos sistemas. Fuga o robo de información. Hablamos de que son coordenadas que definen cómo va a quedar mi pieza, ¿cierto? La pieza que hace parte de una infraestructura o de algo mucho más grande. Y tal vez es producto de un diseño de ingeniería, ¿cierto? De una serie de elementos en los cuales se han invertido recursos, pero que están siendo almacenados en un sistema de control numérico que tal vez no tenga la seguridad suficiente y alguien pueda extraerla. Entonces, esto es robo de propiedad intelectual y es un tema complicado. La introducción de fallas de diseño, ¿sí? Pues un atacante puede venir, modificar el código de tal forma que eso que decíamos que era 8.8 milimétrico se haga un ajuste al diámetro y el diámetro se disminuya en una milésima, pero esta milésima signifique que la vida útil del aeroplano se disminuya o que el aeroplano tal vez en pleno funcionamiento no opere correctamente y empiece a transformarse, desfigurarse o se produzcan daños mayores.
Finalmente, y como lo veíamos en la cadena de la muerte enfocada a entornos industriales, cómo a partir de la modificación de este código se puede llevar a el daño a la integridad de los operadores. ¿Sí? Pensemos que esa broca que veíamos en la calabaza sea manipulada de tal forma que salte hacia el operador y le produzca algún daño. ¿Okay? Entonces, en ese modelamiento, nuestro equipo de especialistas empezó a ver, ok, aquí está nuestro sistema de control numérico, pero estamos hablando de G-code, ¿cierto? De ese código específico que se mueve por diferentes áreas. ¿Dónde se mueve? En la red corporativa, donde están los diseños, las construcciones, ¿cierto? Se le entrega a los operadores porque puede que se haga remotamente, ¿cierto? La inserción de ese código en esta tecnología para que diseñe el nuevo producto, o se le entrega al operador, quien por medio de una memoria USB lo está transportando. Y además, aquí el HMI o el sistema, esa interfaz hombre-máquina, no solo recibe, sino genera elementos de telemetría que el área corporativa está validando constantemente. Entonces, dense cuenta que puede estar en múltiples áreas y dependiendo de esas estrategias que definimos para nuestro modelamiento de amenazas, podemos empezar a ver algunos elementos críticos. ¿Vale? ¿Qué más encontró nuestro equipo en este caso? Pues, después del G-code, nos enfocamos en qué es lo que tienen los sistemas de control numérico por dentro. Se encontraron una serie de vulnerabilidades en cada uno de estos elementos. Y hubo uno bien interesante, ¿cierto? En el core del control numérico, en cómo funciona internamente, en el cual encontramos una serie de vulnerabilidades, pero también encontramos elementos como este, ¿cierto? El sistema que estaba siendo analizado contaba con un elemento auxiliar que se refería a un monitor externo HMI, es decir, que sin necesidad de estar al frente del dispositivo, yo podría establecer o tener una visibilidad remota, ¿cierto? Lo ven aquí basado en Ethernet, en un cable de red, y este cable de red ustedes saben que puede estar a 100 metros o con elementos intermedios yo puedo llevarlo de un extremo al otro del planeta. ¿Ok? Y nuestros investigadores empezaron a validar, perdónenme, empezaron a validar aquí y se encontraron que esto básicamente era un servicio BNC con un usuario y contraseña por defecto. Es decir, que cualquiera que se conectara aquí o que interviniera esta comunicación iba a tener acceso allá, porque no tenía ningún tipo de protección. Y aquí en la interfaz HMI, básicamente recuerden que yo puedo definir elementos de acción o modificar los parámetros de todos los sensores. ¿Vale? Este es el reconocimiento que hizo Siemens. Si se dan cuenta, esto fue en 2018, se hizo público apenas finalizando 2019, una vez que se hizo una divulgación responsable de las vulnerabilidades con el proveedor y se definieron estrategias para protegerla. Pero, como lo ven, es producto de un modelamiento de amenazas en el cual esta máquina no presentaba ningún riesgo y se empezaron a elaborar estrategias en las cuales se decía, ok, los riesgos no existen, vamos a elaborarlos a ver si fuera posible hacer algún daño. Y realmente todos esos parámetros que definimos respecto a intrusión de fallas, daños a los sistemas o daños a las personas, todos se conseguían mediante esta serie de vulnerabilidades que ustedes ven aquí. Israel, el equipo del clúster, con esto cierro mi presentación. De verdad espero que haya sido de mucho valor para nuestros asistentes y pues estoy abierto a sus preguntas. Oye, Eduardo, muchas gracias. Muy interesante. La verdad es que conocer un poco de tu experiencia y de qué has vivido y dónde están realmente los puntos donde puede haber una filtración es importante. Por ahí veo que Iván Toledo tiene levantada la mano. No sé si tenga alguna pregunta que quiera hacer a través del chat o preguntas y respuestas. O si alguien tiene alguna pregunta, está el chat abierto, se pueden hacerlo por el chat, pueden hacerlo por la de preguntas y respuestas o pueden levantar la mano y vemos, ¿no? Vale. ¿Vale? Ok. Fíjate que este tipo de pláticas dan mucha conciencia para poder entender cuáles son las brechas. El otro día nos hablaba un cliente y nos decía que había leído en alguna publicación que el ransomware atacaba y encriptaba los PLCs.
Entonces, pero tiene mucha información ambigua, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tratar de orientarlo y decirle dónde están realmente las brechas y poderlo llevar a la conciencia de qué es lo que tienen que proteger y qué no. Hasta donde yo tengo entendido y bajo tu mejor experiencia, entiendo que los PLCs no es algo que se pueda encriptar hoy en día, per se un PLC tipo una controladora, ¿no? Sí, mira que con los PLCs hay una variante, una familia de ransomware que se llama Snake, que la vimos empezando el año en Chile, en manufactura, afectando exclusivamente PLCs. En los PLCs no hay mucho que cifrar allí, pero si te das cuenta, y volvemos al tema, es una intrusión. Entonces, ¿qué hace el atacante? Ingresa, aprende de tu PLC, se lleva, ¿cierto?, la configuración interna y te la borra o te la daña, ¿sí? Es decir, sí hay un secuestro de información, pero no es cifrando. Él se la lleva y te la borra. Si tú no tenías un backup para recuperar tus PLCs, que yo realmente no es algo que esté en la cabeza, ¿cierto?, de este tipo de infraestructuras, lo puedes perder. O tal vez tienes un PLC que vino un proveedor, es el sistema que produce el 75, 80, 90% de los ingresos de tu compañía, y tú en tu cabeza estabas convencido de que eso iba a operar ahí por los siglos de los siglos, no ibas a tener que cambiarlo y que te sigue dando ingresos, y resulta que viene el atacante, se roba tu parametrización y te lo deja nulo. Y este PLC originalmente costó unos cientos de miles de dólares, ¿cierto? Y recuperarlo te va a costar nuevamente los cientos de miles de dólares. Y este personaje te dice, no, no tienes que pagar cientos de miles, págame a mí decenas de miles y yo te devuelvo tu información, ¿sí? Entonces, el esquema es posible y es factible, sin embargo es diferente. No te van a cifrar tu información, vienen y se la llevan y te la borran. O simplemente vienen y te la borran y te hacen creer que si pagas la vas a recuperar. Entonces pierdes tu operación, pierdes tus elementos técnicos y adicionalmente pierdes dinero porque pagas pensando en que te la van a devolver, pero ellos no tienen cómo revertirlo. Ya, entonces estamos hablando de un tipo de ataque diferente, no necesariamente una encriptación, sino un borrado, y me imagino que en esa acceder al PLC y robar la parametrización, pues puedes tener un problema de, ¿cómo se llama esto?, de espionaje industrial, porque te pueden robar alguna fórmula o algo que tengas ahí que sea parte de tu proceso que genera valor, ¿no? Claro que sí, y que es tuyo, y que es propio, y que es lo que hace a tu marca, es lo que hace a tu empresa. Y entran y se lo llevan, y entonces ya vienen, como lo está haciendo el ransomware hoy en día, ¿no? Entonces, ok, me pagas, no me vas a pagar, ok, y después de unos días dicen, ok, yo me llevé esta información, y esta información la voy a hacer pública. O me pagas el ransomware más algo adicional, o yo la hago pública y lo que era realmente tu secreto industrial y lo que te daba esos ingresos formidables, pues ya lo van a tener otros más y se hace público en Internet. ¿Sí? Como lo han hecho con muchas compañías, especialmente financieras, tratando de impactar, ¿cierto?, los temas de regulación, ya sean globales o locales específicos en los cuales se hace pública información específicamente de clientes, ¿cierto? Y eso, por las sanciones reglamentarias, puede ser mucho más fuerte que pagar el mismo ransomware. Muy bien. Bueno, hay un comentario aquí de alguien que puso anónimo, excelente presentación y tema. Eduardo, te mandan felicitar. Gracias. Juan Fernando Corredor. Aunque se ha visto, se podría decir que una nueva generación de ataques ya no buscaría dinero o dañar infraestructuras tecnológicas, sino que mediante modificaciones de maquinaria, sensores, buscarían atentar contra la vida de personas, terrorismo. Claro que sí. Mira, pensemos por ejemplo, en estas industrias críticas para el país, no sé, los servicios públicos, el servicio de energía. Si lo logran comprometer, ¿cierto? Piensa en un conflicto tal vez entre naciones, ¿cierto? Un conflicto interno que lo viven muchos de nuestros países en Latinoamérica y que todavía lo viven en otros países del mundo. El hecho de no mover, ¿cierto?, un ejército para enfrentarse, sino más bien desabastecer toda una región basada en que yo apago, ¿cierto?, la infraestructura que provee los servicios sanitarios o el servicio de agua, de energía, de gas, y genero el pánico
en esa región y básicamente ya no necesita un ejército porque es la misma gente, ¿cierto? Su mismo pueblo el que se va a volcar contra ellos diciendo que un mal servicio, que los están dejando morir, etcétera. Entonces, es una complicación diferente solamente haciendo una serie de clics o una serie de técnicas, ¿vale? Entre compañías se ve y ha cobrado valor, ¿cierto? En esa competencia desleal, ¿sí? Entonces, lo que quiero es, yo no quiero ser mejor que el otro, sino quiero hacer al otro mucho peor que lo que yo tengo. ¿Y cómo lo hago? Pues afectando su infraestructura. Entonces hay diferentes posibilidades, ¿cierto? Aquí no podemos centrarnos exclusivamente en el tema moral, porque esto es un tema de competencia y tengo que estar preparado para cualquier cosa. Va. Bueno, te felicito también por tu presentación, Juan Fernando Corredor. Muchas gracias. Víctor Chizaba, amigo tuyo, mío y de varios de aquí, pregunta: hola Israel Eduardo, muchas gracias por la ponencia. Muy buena e ilustrativa, felicitaciones. Mi pregunta es, para muchas empresas el factor común de comportamiento es dejar la protección ante estos escenarios de riesgo a un producto, llámese firewall, endpoint, etc. ¿Cuál es el punto de partida para un administrador de OT para protegerse adecuadamente en estos escenarios que presentaste? Ok, y lo dije durante mi presentación y gracias Víctor por la pregunta. Lo que yo no conozco, no sé cómo voy a protegerlo, ¿sí? Si yo tengo una infraestructura, por ejemplo, en términos de infraestructura crítica, no está en un solo lugar, está segregada en diferentes locaciones, incluso en diferentes países, ¿cierto? Y si yo no entiendo qué es lo que hay allí y no comprendo cómo es la acción, ¿cierto? La normal, digámoslo así, cómo trabaja mi infraestructura, nunca voy a entender cuándo llega algo nuevo, ¿sí? Si no tengo esa visibilidad, no lo puedo hacer. Yo no puedo decir exclusivamente que una solución perimetral o una solución de seguridad se va a encargar de todo, porque no es así, porque debo tener monitoreo. Yo tengo que saber que si tengo un servicio RDP expuesto, lo debo monitorear, ¿sí? Y si hay un ingreso, por ejemplo, en horas no laborales, debo entender o que hubo una movilización, una ventana de mantenimiento, o debo interpretar que algo raro está sucediendo allí y debo tomar acción inmediatamente. Pero si no conozco mi infraestructura y no la estoy monitoreando, no la puedo defender y realmente no sé de qué me voy a defender. Adicionalmente, perdóname, los temas de inteligencia de amenazas son críticos. Yo debo entender al adversario, qué tipo de industria tengo y qué tipo de adversarios tengo, ¿cierto? Porque tengo adversarios comunes. Yo estoy en sistemas de información y está la botnet automatizada que va a intentar entrar en infraestructura solamente porque necesita elementos de tecnología para seguir funcionando. Como también tengo un adversario que lo que quiere es mis secretos industriales, comprometer mi industria, quiere solicitarme dinero para recuperar mi operación, ¿sí? Entonces, hay que entenderlos a todos y cada uno va a demandar una estrategia diferente, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que tengo una solución mágica que me defiende de todos los tipos de adversarios, porque necesito entender esos adversarios, cómo actúan y cómo contenerlos, y si impactan mi tecnología o mi infraestructura o mis procesos o mi industria. Listo, muchas gracias. Una pregunta más, José Jesús Pérez. Buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Existirá la posibilidad de que nos puedan compartir esta ponencia? Saludos. Sí, se está grabando. Para todos los asistentes, a la hora de terminar la presentación, los va a guiar a una encuesta. A quienes llenen la encuesta y a los que están registrados, se les va a mandar una liga para que puedan descargarla y también la vamos a publicar en los canales de YouTube, tanto del CISOF como de IPC Services. Eso sería. Muy bien, si no existiera alguna otra cosa, Eduardo, o alguna otra pregunta. Gracias, Gibran Granados. Gracias por su presentación y compartir su conocimiento y experiencia. Gracias. No sé si, Eduardo, quisiera hacer ahora sí viene la parte comercial, ¿no? No es cierto, viene el comercial. Quisiera ver si nos dan un poco de tiempo para presentar las soluciones que tenemos como IPC, bueno, Kaspersky, como IPC de su socio en Monterrey, como la empresa certificada en Kaspersky Industrial Cybersecurity. Si no quieres agregar algo más, Eduardo, o continúo. No, realmente pues agradecer por el espacio, reconocer, ¿cierto? Todas estas oportunidades que están, tanto pues estos equipos o estos grupos de seguridad
en México y en toda la región, así como pues hacer también un reconocimiento a IPC Services, que fue pues nuestro primer partner certificado como Industrial Cybersecurity. Ya lo tienen otros, pero pues sabemos de su experiencia, de su trabajo. Y los invitamos a que sigan pues aprovechando estas oportunidades y que conozcan más de estas, no tanto de las tecnologías, ¿cierto? Sino de todas las estrategias, porque defenderse no es cuestión de comprar cosas, defenderse es cuestión de entender qué estoy defendiendo, cómo lo voy a defender y a qué me estoy enfrentando. Israel, muchísimas gracias y pues quedo con todo el equipo de Kaspersky a sus órdenes. Gracias, Eduardo. Bueno, déjenme echarme el comercial de 5 minutos. Espero que los pueda compartir lo que estamos haciendo, lo que tenemos para ustedes. Y ahorita cerramos, ¿no? Voy a participar, voy a poner la presentación y quiero presentarles esta lámina que hemos estado utilizando muchas veces para compartir qué es la ciberseguridad industrial y cómo funciona. Y de la mano de Kaspersky, los productos que estamos promoviendo, ¿no? En una red, típicamente una topología, una red de tema industrial, vamos a encontrar que en el mejor de los casos está siendo separada por un firewall perimetral, ¿no? O sea, tenemos la red administrativa por aquí y tenemos un firewall y eso separa la red administrativa de la red. Y como bien dijeron durante la charla, la ciberseguridad no depende solamente de un producto o de un punto de contacto, ¿no? Porque tener un firewall aquí, que es el mejor de las situaciones, o estar desconectando y conectando la red, pues lo que nos está haciendo es que hay momentos en los que pudiera haber una infiltración o simplemente un firewall funciona como, yo siempre digo como un guardia de un bar, ¿no? De una discoteca, en la que el guardia puede ver lo que está pasando por ahí, pero si se le filtra a alguien con algo adentro del saco o por ahí, pues puede ser luego un problema acá adentro. ¿Cómo resolvemos nosotros desde Kaspersky la parte y de IPC Services la parte de aquí adentro? Lo hacemos básicamente con 2 productos. Uno se llama Keys4Network, que ahorita en unos minutos vamos a hacer una demo en vivo para que lo vean funcionando, lo vamos a presentar. Keys4Network lo que hace básicamente es estar leyendo todo lo que está pasando en la red por aquí abajo, estar comprobando quién está hablando con quién, y entonces en ese momento a través de una serie de listas blancas o de reglas podemos determinar si hay una comunicación no permitida o no adecuada dentro de nuestra red. Voy a dar un ejemplo. Tenemos esta máquina y esta máquina está monitoreando este Arduino y está viendo que está funcionando, está viendo si tiene comunicación, si está vivo, está obteniendo datos. Pero de repente llega un atacante, filtra el firewall, se conecta a nuestra red y a través de esta misma red empieza a tener comunicación con el Arduino y eso es lo que no está permitido. O simplemente esta máquina de repente hace una comunicación fuera de horario y es algo que no es normal, no está permitido. Lo que hace Keys4Network es mandar una alerta directamente en un dashboard, en una pantalla donde un operador lo puede ver, mandar un correo electrónico a una persona adecuada para que pueda tomar acciones y decir, oye, a tal hora está sucediendo este tipo de comunicaciones, las cuales no están registradas como permitidas. Dentro de las ventajas de Keys4Network es que tiene inteligencia artificial y puede hacer un levantamiento, un asset de lo que está pasando ahí adentro y generar reglas de una forma muy automática y muy simple para que el deployment sea muy fácil y no sea tan costoso la parte de poder echar a volar esta solución, ¿no? Perdón. Entonces, tiene inteligencia artificial, puede estar monitoreando y puede estar aprendiendo continuamente de las comunicaciones. Y el producto que le va de la mano se llama Keys4Nodes. Keys4Nodes es literalmente, no es un anti-malware como tal, es un producto mucho más robusto. Es un endurecimiento de la máquina y la parte de antivirus, lo que permite poder tener mejores controles sobre las máquinas y evitar algún tipo de filtración de ese lado, una brecha. ¿Cómo lo hace? Pues tiene un control, de entrada tiene control de aplicaciones. A través de listas blancas podemos determinar qué sí puede arrancar a la máquina y qué no puede arrancar. Eso nos va a permitir que los operadores, aunque tengan conocimientos o no tengan conocimientos o tengan control sobre la máquina, poder limitar lo que puedan arrancar o inicializar, ¿no? También podemos tener un control de dispositivos, lo que nos va a permitir que ningún operador pueda conectar nada a una máquina. Una de las clásicas faltas de seguridad es que los operadores típicamente compran un USB en la calle con música, llegan a la máquina, lo conectan para oír música y el problema es que esa música pues viene con algún tipo de contaminación, algún tipo de malware y nos puede generar un problema en la parte de producción. Una de las ventajas de Keys4Node es que funciona para sistemas operativos anteriores. Si tú tienes sistemas operativos tipo XP o Windows Server, que es muy común verlos en los SCADAs, no tienes que hacer una actualización de sistema operativo para poder implementarlo. Es muy ligero, aunque es robusto,
no le hace problemas a la parte del performance del equipo y nos permite ser dentro de todo una integridad de los PLC, nos permite poder estar revisando que los PLC no sean comprometidos. Ahora que platicábamos del Snake, que una de sus funciones principales es ir al PLC, borrar la configuración o tomarla, el Keys4Node tiene una base de datos de la programación de los PLCs que nosotros vamos a generar a través de inteligencia artificial, y en cuanto detecte ese cambio, lo que hace es volver a poner el PLC en su configuración original y avisar que usó eso, y a través de los logs podemos hacer una especie de análisis forense para saber por dónde vino nuestra infiltración o nuestro problema. Les quiero presentar la solución ahorita. Les voy a enseñar lo que tenemos ya aquí montado. Permítanme un segundo. Ahora están viendo una consola de Keys4 Network o Keys4 Network. Lo que ven primeramente es un dashboard. En el dashboard podemos tener toda la parte del assessment o el inventario de nuestros dispositivos. Es una red pequeñita que tenemos aquí para hacer demostraciones y podemos ver de una forma muy fácil lo que está sucediendo y podemos ver si tenemos algún tipo de issue. ¿Qué es aquí lo que puede pasar? Que llegue alguien que no está dado de alta o documentado en nuestro inventario y se dé de alta en la red o se conecta a nuestra red. Y aquí podemos ver todo lo que está pasando en nuestra red de una forma fácil, ¿no? En la parte de assets podemos ver todos los problemas, o sea, todo lo que tenemos habilitado, y podemos ver lo que es el mapa de topología de conexiones. Algo que nos pasa como IPC Service cuando llegamos con una empresa y nos pide una asesoría de ciberseguridad o nos pide que les hagamos una auditoría, es que regularmente no saben qué tienen conectado a la red. O sea, dicen, tenemos un switch con 60 puertos, pero pues, ¿qué hay ahí? ¿Quién sabe, no? Entonces, lo que podemos hacer a través de estas soluciones es poder saber siempre qué está conectado y lo más importante, dónde inicia y termina una comunicación. Esto nos permite tener un monitoreo activo lo que logramos es poder tener el monitoreo y poder saber cuando algo sucede fuera del estándar, ¿no? Tenemos un área de eventos, donde aquí vamos a ver todos los eventos que están sucediendo y podemos filtrarlos a niveles de categorías de tipos de comunicaciones. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un intento de grabar sobre un PLC y lo que va a hacer el kit va a ser empezar a generar estos eventos nuevos y nos va a decir de dónde a dónde genera la comunicación. Y si fuera una comunicación no válida, nos tendría que decir, oye, esto no es válido, no es normal y tenemos un problema, ¿no? No sé si ya lo generamos. Lo está ahorita generando aquí mi compañero y van a poder ver cómo en tiempo real está generando este tipo de comunicaciones y lleva un log completo de lo que está haciendo. ¿Para qué sirve también? Para que si alguien hace una manipulación de un PLC, un cambio de configuración, podemos tener el registro completo. Clear filter. Esto está en vivo, estamos trabajando directamente aquí en nuestras máquinas. Y estos son las nuevas comunicaciones que están dando y nos está avisando así en tiempo real de lo que está pasando. Podemos ver lo que se dio en la última hora. ¿Sí, no? Entonces, sí. Muy bien. Parte de lo que les platicaba ahorita es que tenemos la parte de control de red. Y en la parte de settings podemos ver toda la parte de monitoreo o la parte de learning, que es lo que nos gusta en inteligencia artificial, porque cuando conecte una máquina aquí, va a empezar a aprender de las comunicaciones, cómo suceden, y va a poder hacer las nuevas reglas. Entonces, Keys4 Networks es la solución que estamos promoviendo para el tema de monitoreo activo de una red de datos. De hecho, aquí ya vio que hay un PLC nuevo, aquí veo que hay un server y que tiene un tipo de issue. Ya nada más el operador va a ver cuál es el issue y lo determina si es algo válido o no válido. Puede ser una lectura simplemente, pero si no es el momento de hacer una lectura y no debe estar sucediendo, nos va a estar avisando. Adicional a esto nos va a estar mandando una alerta en nuestro correo electrónico. Y la otra solución que tenemos es Keys4Nodes. De hecho, aquí en Keys4Nodes van a ver ahorita cómo tenemos una máquina montada con XP. Es una máquina en la que es un XP que está metido en una red de producción y le podemos habilitar el endurecimiento de la máquina a través de Keys4Node. Puedes abrir la consola, por favor. Y ahorita les vamos a enseñar la consola. Es una consola más simple, sin tanta carga operativa. Es una máquina que funciona ligeramente y puede tener instalado todo el software de control o de administración de OT sin tener que hacer una actualización de sistema operativo. Aquí tenemos nosotros
Va. Si tienen preguntas. Listo, aquí está. Entonces, permítanme un segundo. Aquí puedo ver toda la parte de la protección. Tenemos protección real activa como un antivirus tradicional. No aparece. A ver. Permítanme un segundo. Creo que algo pasó aquí con el sharing. ¿Listo? Ya, muy bien, gracias. Tenemos la parte del control de computación de la computadora. Aquí podemos ver toda la parte de las listas blancas para aplicaciones, para contact, para dispositivos, toda la parte USB y también la parte de redes. Aquí es importante porque hemos notado en algunas instalaciones que los usuarios llegan con sus celulares, activan una red Wi-Fi, se conectan a la red y entonces ya brincamos la parte del firewall. Ya estamos fuera de la red que teníamos protegida a través de una conexión remota, ¿no? Eso también va a pasar mucho ahora con el trabajo desde casa, ¿no? Tenemos la parte de automatización. Tenemos la parte de la parte industrial o la parte de los PLCs, Network Protection, donde podemos ver la integridad de los PLCs. Tenemos la parte de, toda la parte de antivirus, ¿no? Y vamos a hacer una prueba, o vamos a hacer un ejercicio en el que tenemos un archivo que está infectado en una máquina XP, no me acuerdo qué release es. Entonces aquí tenemos un archivo infectado. Lo que vamos a hacer es sacarlo del WinRAR para poder intentar comprometer la máquina. Inmediatamente, en cuanto sale de la parte de encriptación y entra a la máquina en contacto con el sistema operativo, el Kaspersky nos permite revisarlo y documentarlo y bloquearlo para que no haga una afectación a la máquina. Es el tipo de protección que podemos ofrecer para máquinas con sistemas operativos anteriores. Igual nos van a llegar las alarmas y todo lo que tiene que hacer. Entonces, como IPC Services estamos ofreciendo ahorita hacer todas las pruebas de concepto, hacer demostraciones personalizadas para que ustedes puedan ver operando esto. Son soluciones totalmente inocuas, no generan ningún tipo de afectación a la red o al área de que tengan de producción y les va a permitir también saber qué tienen, dónde están parados y cuáles pueden ser las siguientes aplicaciones, las siguientes actividades que tengan que hacer para proteger. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda. Sí, Kids for Network, gracias por la pregunta. Si Kids for Network y Kids for Node se integran en una sola consola, la consola ya está incluida y nos permite poder tener todo el monitoreo centralizado. De hecho, si ustedes tuvieran ya una consola una consola de tipo de ofimática de Kaspersky, se integra la misma consola que tiene Kaspersky y les permite tener todo el monitoreo de toda la red, tanto de OT como de IT, centralizado en un solo lugar. Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho la participación en este webinar. Llenen la encuesta, las personas que llenen la encuesta, vamos a tener ahí una rifa sorpresa para todos los que llenen la encuesta y esperamos poderles compartir la presentación a través de los correos que nos dejen en la encuesta que les permitimos. Sonia, por nuestra parte es todo. Te agradecemos, Sonia, la invitación. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo y pues quedo a sus órdenes. Gracias, Israel. Muchas gracias. Pues yo creo que nos llevamos otro cachito más de la importancia de la ciberseguridad en nuestras redes y en nuestros diarios, vivir en cada una de nuestras empresas y nuestras casas. Entonces, pues seguiremos tocando este tema, los seguiremos invitando. Gracias a todos los que estuvimos hoy conectados. Y por nuestra parte, Eduardo, muchísimas gracias por permitirnos compartir este conocimiento con nuestros socios y a IPC Services. Vamos a estarles enviando también por ahí una oportunidad que se tiene gracias a esa sinergia de trabajo entre IPC Services y el clúster para que aprovechen también ahí ciertos descuentos, ¿verdad, Israel? Sí, sí, gracias, Sonia, por recordarme. Hay un convenio firmado entre el SIG México, CISOF, Kaspersky y IPC Services en el que todos los asociados tienen acceso a
descuentos en soluciones para pequeña y mediana empresa. Es un descuento del 50% a través de una liga. Si quieren más información, lo pueden dejar, creo que en la encuesta viene un campo de observaciones, si no, como que ya se los compartimos a través de correo electrónico, les hacemos llegar la información, es un descuento ya autorizado, todo lo que tienen que hacer es llenar un pequeño formulario y pueden obtener software para pequeña y mediana empresa con un 50% de descuento. Lamentablemente no incluye los softwares avanzados como Kits, pero todo lo que ocupen para su pequeña y mediana empresa puede estar sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, Israel. Buenas tardes. Ahora sí, pues nos despedimos y quedamos a sus órdenes. Gracias. Gracias, buenas tardes.